vamos a continuar entonces con la segunda parte de Romanos. Como ustedes sabrán, Romanos, si pudiésemos dividirla en dos partes, la primera parte es doctrina, teología, y la segunda parte es una parte práctica. Por lo tanto, los primeros 11 capítulos es doctrina, teología, y ya desde el 12 hasta el 16, nosotros hablamos ya cómo, o vemos cómo la vida, la doctrina en realidad, se manifiesta en la vida. Por lo tanto, no podemos separar lo que es la teología, la ortodoxia, de la práctica, la ortopraxis. Son cosas que van de la mano. Si efectivamente el Evangelio ha llegado a nuestra vida, hemos conocido acerca del Evangelio, eso tiene que impactar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos. Y eso es lo que nosotros comenzamos a ver la predicación pasada en Romanos 12. Y hoy en el capítulo 13 nos corresponde continuar acerca de esto. Y vamos a hablar algunos puntos que son bien interesantes en relación a cómo nos involucramos tanto en el ámbito civil como también con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Así que vamos a estar hablando de eso. Así que Romanos 13, si usted lo encontró, le invito a que se ponga en pie y que podamos leer todos juntos estos versículos. Lo vamos a leer de forma alternada. Son 14 versículos. Yo comienzo, ustedes continúan. Y el versículo 14 todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza por ella. Porque eres servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano te lleva la espada, pues eres servidor de Dios, enviado para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a los mismos. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, todos juntos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu esté iluminando nuestro entendimiento a fin de poder comprender tu palabra, a fin de poder glorificarte a través de la obediencia hacia ella, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de los presentes. Oramos en los méritos de Cristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a continuar entonces con lo que habíamos iniciado al inicio, o lo que les comentaba al inicio, de que estamos en una parte práctica de Romanos, y hoy continuamos con eso en realidad. Vamos a
hablar de cómo nosotros nos involucramos con la autoridad, en este caso en un contexto civil. Y este es un aspecto llamativo o interesante de estudiar y conocer, porque de alguna otra forma, yo creo que casi todo, o la gran mayoría, tenemos ciertas nociones políticas, ciertas inclinaciones también, ¿no? No nos vamos a engañar y de alguna otra forma todos confiamos, o mejor dicho, postulamos o creemos en ciertos principios que a fin de cuentas a veces votamos por personas que intentan representar eso. Que una persona diga, no, yo no creo en la política o no tengo una visión del mundo, es poco probable, es poco probable. Todos de alguna otra forma hacemos política, en el sentido de conocer propuestas y votar por ellas. Y si hay algo que a mí me llama la atención es cómo muchas veces hemos hecho de la política un ídolo, cómo muchas veces la política, el ejercicio de la política ha llevado a que pongamos nuestra confianza en un sistema político o en una idea política más que en el Señor. Y eso nos lleva a reflexionar un poco sobre el cuidado del corazón. Por lo general, cada cierto tiempo, cada 4 años, Chile ingresa a un periodo medio polarizado, en donde básicamente hay que elegir entre 2 opciones, o es izquierda y derecha, y eso a veces también afecta en la iglesia. Como hermanos incluso se discuten o pelean por visiones políticas e incluso a veces se frustran porque no ganó su candidato y pensamos que si no ganó el que yo quiero, el país se va a ir a las pailas, como se dice, cuando en realidad el político o quien está gobernando es un servidor de turno. Según lo que dice la palabra, lo que acabamos de leer, que son servidores que están puestos por Dios. Te guste o no te guste quien esté gobernando, esa persona la puso Dios. Dios puso a aquel líder, ya sea que le conozca o que no le conozca, esa es otra cosa. Pero toda autoridad es puesta por Dios. Pero también hay otro extremo que también es peligroso cuando el cristiano o las personas dicen, como evangélico, como cristiano, yo no me debo involucrar en la política, yo no voto, no me interesa. Ese también es otro extremo que también es antibíblico. De hecho, la fe cristiana, lo que nosotros vemos en la Escritura, es que la fe cristiana se evidencia en todo ámbito, en la sociedad, en la economía, en la política. Por lo tanto, no podemos disociar esto, de que somos creyentes, que estamos en un contexto en donde hay política, donde hay servidores, hay personas que están gobernando, están sobre nosotros. Y esto es lo que vemos en los primeros 7 versículos de este capítulo, que habla en cierto sentido del sometimiento a las autoridades civiles. El título de esta predicación es somos ciudadanos del reino en medio de un mundo que está ahí, afuera. Y el primer punto que yo quiero hablar es que nosotros como ciudadanos del reino de Dios debemos reconocer la soberanía de Dios sometiéndonos a las autoridades que están en el poder. Nosotros como hijos de Dios, ciudadanos del reino, nos sometemos a las autoridades porque esas autoridades son puestas por Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo en los primeros 7 versículos? Y aquí está el primer punto. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo que está diciendo Pablo acá, en primer lugar, es que tú como cristiano, como creyente, como ciudadano de un país, tú debes someterte a los líderes, a los que gobiernan ese país. Aquí no es que yo soy cristiano y yo me desentiendo de la política, me desentiendo de mis responsabilidades sociales o civiles, sino lo que está diciendo aquí Pablo es que tú como cristiano debes someterte a las autoridades, te guste o no. Debes someterte a las autoridades porque las autoridades han sido puestas, han sido establecidas por Dios.
De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Resistirse a la autoridad, resistirse a los poderes del Estado, ejecutivo, judicial o legislativo, es ir en contra de la palabra de Dios. Y aquí alguien podría decir, pero ¿qué pasa si ese poder promulga algo o propone algo que es contrario a la palabra de Dios? ¿Me debo someter a esa persona o a ese gobierno, a ese presidente, si lo que está promoviendo es algo contrario a la palabra de Dios? ¿Debo someterme o debo seguir y ser fiel a Dios? Y eso ciertamente es un dilema que es parte también de la ética cristiana. ¿Qué hacer cuando el poder civil, cuando las autoridades gobiernan de una forma que es contraria a la Escritura? Cuando promueven o promulgan leyes que van en contra de lo que Dios ha ordenado en su Escritura. Y ahí hay un principio bíblico que debemos tener presente. Y es que el cristiano se somete a la autoridad siempre y cuando esa autoridad sea conforme a la Escritura. Si es que en algún momento la autoridad promueve algo o exige algo que es contrario a la palabra de Dios, el cristiano tiene toda la libertad de someterse a Dios y rechazar la autoridad. Quizás para nosotros hoy en día esto no es tan significativo, ya que no tenemos esos inconvenientes, pero en la historia de la iglesia han habido muchos casos de pastores que han caído o han estado presos por proclamar la verdad de Dios, predicar el Evangelio. El Estado, el gobierno dice que no, y ellos dicen, yo me someto al Señor, yo predico. Y ellos han sido fieles a sus convicciones. Ellos, sabiendo de que arriesgan una condena, una sentencia por ser fieles al Señor, prefieren servir al Señor y no rendirse ante la autoridad. Por tanto, ¿qué es lo que yo quiero decirles con esto, hermanos? Que como ciudadanos del reino de Dios somos llamados a someternos a la autoridad. Pero cuando esta autoridad nos exige algo que es contrario a la voluntad de Dios, nuestra fidelidad, nuestro sometimiento es al Señor y a las Escrituras, no al hombre. ¿Qué es lo que más añade el apóstol Pablo? Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo con esto? En primer lugar, nos acaba de decir de que toda autoridad es puesta por Dios. En eso estamos de acuerdo con esto. Pero acá nos revela Pablo una de las funciones o uno de los propósitos por los cuales Dios establece la autoridad. ¿Y qué es lo que dice? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. El Estado, los poderes del Estado, tienen la responsabilidad de velar por la justicia y el cuidado de la sociedad. Dicho de otra forma, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que aquel que es malo, aquel que busca hacer daño a la sociedad, debe tener miedo de la autoridad. La autoridad lleva una espada para hacer justicia, para que el malo no haga maldad en esta sociedad. Por tanto, si tú haces el bien, no deberías tenerle miedo ni temor a someterte a la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí está el principio bíblico, pero en la realidad a veces es todo lo contrario. Es como que el ciudadano de bien, el que vive con temor, y el malo, el que hace lo que quiere. Es como paradójico eso.
Y eso es no respetar el principio bíblico. Cuando un gobernador, cuando un presidente realmente conoce a Dios y se somete a la palabra de Él, lo que debe buscar es esto: que el malo, que el malhechor tenga miedo, no que el ciudadano, no aquel que se esfuerza por trabajar, por contribuir y hacer el bien. Por tanto, cuando hay líderes que no se someten a la voluntad de Dios, las sociedades, los países sufren las consecuencias. Existe maldad, existe injusticia. Si hay una palabra que se ha repetido últimamente, es la injusticia o la justicia social, en donde vemos cómo nuestra sociedad, gobernada por líderes que son incluso muchas veces nefastos, buscan su propio bien más que el bien del pueblo. Muchas veces prometen o dicen ser creyentes, dicen estar arraigados en una fe bíblica, pero cuando llegan al poder hacen todo lo contrario. Y es triste ver eso. Es triste ver que, a final de cuentas, en la política están todos coludidos. Y esto es algo que a lo mejor no estamos muy acostumbrados de ver, pero a veces uno los ve ahí en campañas peleando, en campañas discutiendo, siendo enemigos, pero en la interna son amigos. En la interna ellos lo único que buscan es el beneficio propio, es arreglarse entre ellos. Y esto usted lo puede ver fácilmente cuando en política explota una polémica en respecto a un sector, y usted se da cuenta que el otro sector está calladito, no dice nada, no le importa, y es porque igual está metido. Y ese es el problema cuando hay líderes, cuando hay políticos que no conocen al Señor. El ideal bíblico es ese, de que quienes gobiernen lo hagan conforme a la verdad de Dios. Quien esté por delante busque el beneficio de la sociedad, busque la justicia, busque la seguridad, y no lo contrario. Y debemos desear eso. Debemos desear de que en nuestro país Dios levante autoridades que realmente le conozcan, que le honren. Y así gustosamente nos vamos a someter a ellos. Pero hoy en día es muy difícil, ya que el corazón del ser humano está alejado de Dios. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y aquí nuevamente hay un desafío, hay algo que es paradójico, porque lo que Pablo está diciendo es que tú tienes que someterte a la autoridad, independiente de que no sea creyente o conforme a la voluntad de Dios. Te guste o no te guste, tú debes pagar tus impuestos. Hoy en día también hay como ciertos movimientos políticos que buscan como lo contrario. Ojalá nada de Estado, ojalá que no exista el Estado, que el ser humano es libre. No sé si han escuchado un poco esas visiones, no quiero caricaturizarlas, pero en cierto sentido reflejan eso. Un poco dejar de lado la autoridad, este ente que gobierna, para buscar la libertad de cada uno. Sin embargo, la Escritura nos dice, y Pablo lo reafirma acá, de que debemos someternos a una autoridad. Aquí no hay anarquía. No somos libres civilmente en ese sentido. Dios es un Dios de orden. ¿Y de qué manera Dios ha ordenado las sociedades? A través de líderes, a través de sistemas políticos. Puede haber sistemas presidencialistas, monarquías, en algunos países tiranías, pero todos esos sistemas son puestos por Dios y de alguna otra forma reflejan el orden que Dios quiere para la sociedad. Por tanto, lo que Pablo está diciendo acá
es que tú debes involucrarte en la sociedad, no desconocer tus responsabilidades. Si debes pagar tus impuestos, págalos. En este caso, los tributos. Tributa. Si debes dar respeto a aquellos que están en eminencia, dale respeto. Al que honra, honra. Y ese también es un problema que tenemos en nuestra sociedad, en donde no hay respeto a las autoridades. Y aquí no quiero inclinarme para ningún lado político, pero sí no podemos desconocer de que en cierto sentido nuestro país ha ido cambiando un poco esta idea de respeto hacia lo que es Carabineros. Antiguamente era una institución respetada en donde a ti como niño te enseñaban a saludarlo, a tenerlo por alta estima, pero hoy en día pareciera que es todo lo contrario, que las generaciones que se van formando al final están perdiendo ese respeto por la autoridad. Ya no hay un respeto, hay malos tratos, malas palabras, y no podemos desconocer, hermanos, que ellos están ahí cumpliendo una función. Ellos también son representantes de Dios en ese sentido. Por lo tanto, debemos cuidar y respetar a las autoridades. No solamente en el ámbito ejecutivo, legislativo, judicial, sino que también aquellos que cuidan y que buscan el bienestar a través de la seguridad. Debemos orar por ellos. Debemos cuidar de ellos también. Es por eso que Pablo nos invita y nos desafía a que nuestra fe, nuestra religión se manifieste también en actos concretos en la sociedad. A respetar a quien Dios ha puesto por delante. No porque esa persona se lo merezca, no porque esa persona sea buena, sino que porque Dios usa a la autoridad para mostrar también su orden en la sociedad. El segundo punto. Dios nos llama a que como ciudadanos del reino vivamos en amor. Versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y este es un gran desafío. Pablo lo que nos está diciendo es que tu motivación o tu acción no debe estar relacionada con deber cosas, sino que con dar. En este caso, dar amor. Y cuando la Escritura habla del amor, en su gran mayoría habla de este amor que es como sacrificial. Este amor que no mira algo a cambio, que no mira como un beneficio por detrás. Hoy en día también estamos en una sociedad que es así, en donde somos invitados y enseñados a amar como, dicho de alguna forma, recíprocamente. Si aquella persona me hace bien y me ama, yo tengo que amarlo de vuelta. Cuando en realidad el modelo bíblico es como al revés en realidad. Yo amo muchas veces a las personas sin merecerlas. Y ese es el foco del Evangelio. Ese es el amor que nos presenta Dios en su revelación. Somos llamados a amar al prójimo, a amar a nuestros hermanos, incluso si es que no lo merecen. Ese es el amor ágape que la Biblia nos enseña. Ese amor que es sacrificial. Ese amor que a veces duele o incomoda, pero que debemos hacerlo, porque con eso reflejamos el carácter de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo con esto? Que si tú amas, estás cumpliendo la ley. La ley se resume en esto, ustedes lo saben, amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, la ética del cristiano está ligada al amor. No podemos andar ahí por la vida sin manifestar ese amor.
Sería paradójico que el mundo dijera que los cristianos no aman. O que muchas veces el mundo no sienta o no perciba el amor de los cristianos. Es porque posiblemente hemos hecho algo de forma equivocada. El mundo también debe conocer de nuestro amor. Nuestras acciones, nuestros actos deben reflejar el amor de Dios. Hermanos, somos llamados a amar, a obrar bien, sin esperar algo a cambio. Aunque muchas veces pierdas tiempo, aunque muchas veces pierdas recursos, aunque muchas veces te canses, eres llamado a amar. Eres llamado a manifestar la voluntad de Dios con tu prójimo. Y ojo que Jesús dice que el prójimo no solamente es tu hermano en la iglesia, tu prójimo también es tu enemigo, es aquel que no conoce a Dios. Por tanto, el cristiano debe amar y hacer el bien en todo momento, no solamente acá en la iglesia, no solamente en estas 4 paredes. La ética del reino se vive incluso allá afuera. Y somos llamados a amar a aquellos que no lo merecen, así como Dios nos amó a nosotros sin merecerlo. Tercer punto para ir avanzando, versículos 11 al 14. ¿Qué es lo que dice Pablo? Estamos en un mundo, en una sociedad civil, en donde nos sometemos a la autoridad, en donde somos llamados a amar. Pero lo que Pablo también nos está diciendo es que el plan o el propósito final de Dios no es ahora, no es lo que vemos actualmente. Hay algo futuro que nos espera. Por lo tanto, Pablo nos desafía como iglesia a que vivamos teniendo nuestra mirada puesta en los tiempos en cuando Cristo regrese y haga las cosas perfectas. Dicho de otra forma, a que no nos conformemos con lo que vemos hoy en día. ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 11? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y aquí Pablo ocupa una especie de metáfora, de figura, en donde habla de esta idea de levantarnos del sueño. No es que los hermanos de la iglesia de Roma estuviesen durmiendo o acostados cuando se les leía esta carta, sino que lo que Pablo está diciendo es, hermanos, reaccionen, despierten. Dejen de conformarse a este siglo. Busquen las cosas de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo que Pablo está haciendo referencia acá es a la venida del Señor. Que estamos en un proceso de santidad, de búsqueda del reino de Dios. Por lo tanto, ya no somos iguales que en ese momento en el cual creímos. Debemos ir avanzando y creciendo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y aquí entramos ya en un terreno complejo para cada uno de nosotros. Porque lo que Pablo está diciendo, quizás de forma poética o metafórica, es que tú como cristiano dejes de comportarte como pecador y vivas en santidad. Dicho de una forma más coloquial, es como ya para de comportarte como inconverso. Vístete con las armas de la luz. Refleja tu madurez cristiana. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia.
La NBI dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones, ni envidia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con esto? Es decirnos que todas estas actitudes pecaminosas y muchas otras más que no están acá, no son parte del carácter del cristiano. Pablo acá está confrontando posiblemente la vida libertina de hermanos de Roma, que siendo cristianos, que estando en los caminos del Señor, estando en la fe, se seguían comportando como inconversos, se seguían comportando como si no conocieran a Cristo. Pablo dice, dejen esas cosas, dejen de parecerse al mundo y vístanse de las armas de la luz. Hermanos, nuestra vida debe reflejar lo que creemos. No podemos excusarnos de que por ser salvos por gracia y justificados gratuitamente por la fe, podemos vivir como se nos plazca. Eso es contrario a lo que el apóstol Pablo nos enseña acá. Aquellos que conocen al Señor deben andar como Él anduvo. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. La NBI dice, procuren o no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y esto es interesante porque como cristianos muchas veces somos negligentes también con esto. Muchas veces sabemos cuáles son los deseos de la carne. Muchas veces sabemos cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras debilidades, y no hacemos nada para librarnos del mal. Muchas veces somos conscientes de cuáles son las áreas de nuestra vida que debemos rendir al Señor y mejorar. Y muchas veces ignoramos este consejo y seguimos proveyendo para los deseos de la carne. Aquí podría colocar quizás muchos ejemplos, pero yo creo que cada uno de ustedes sabe cuáles son sus debilidades. Como dice el dicho, cada uno sabe a dónde le aprieta el zapato. Y el Señor nos llama a tener cuidado con esas áreas, a no ser negligentes, a que si estamos cayendo en debilidad, si hay áreas de nuestra vida donde somos tentados constantemente, a que podamos buscar ayuda, a que podamos combatir el mal con la palabra del Señor, poder refugiarnos en oración, en la palabra de Dios, en una iglesia, y evitar hacer lo contrario, evitar estar aislados, evitar proveer espacios para que esa naturaleza o esos residuos de la vieja naturaleza sigan llevándonos hacia el pecado. Por tanto, claro, la vida cristiana es una lucha, es una batalla. Pero como decíamos en la mañana, no es una batalla contra el diablo ni contra los demonios, sino que es una batalla con ese resto, ese residuo de pecado que queda en nosotros. Si realmente somos cristianos, somos hijos de Dios, somos llamados a evidenciarlo a través de nuestra vida, nuestras obras, nuestro sometimiento a la autoridad, amando al prójimo, pero también cuidando de nosotros y no dando espacio a que el pecado se enseñoree en nuestra vida. Así que les invito a que tengamos un momento de oración. Te damos gracias, Señor, por esta predicación, por esta palabra, por este momento que nos das para poder reflexionar en torno a ella, Señor. Que podamos, Señor, reconocer la autoridad, que podamos someternos a ella, Señor, pero sabiendo en primer lugar, Señor, que tú estás por sobre toda autoridad, que nuestra fidelidad
nuestro sometimiento y nuestro compromiso es hacia ti en primer lugar, Señor. Y tú has puesto autoridades que nos gobiernan. Has puesto líderes, Señor, para cuidar de este país. Para, Señor, cuidarnos de la delincuencia, de la violencia, de la injusticia, Señor. Te pedimos que tú bendigas también nuestro país, para que los ciudadanos puedan vivir en paz y tranquilos. Y quienes realmente tengan temor sean aquellos que hacen el mal, aquellos que buscan la violencia y la injusticia, sean los que tengan miedo de esta espada que tú has dado a las autoridades, Señor. Te pedimos por nuestra nación, para que tú bendigas, Señor. Bendigas a los líderes, que ciertamente reconocemos, Señor, de que no te conocen. Sabemos, Señor, de que no tienen temor de ti. Y aún así, por respeto y honra, les honramos. Pero también queremos pedir por ellos, para que tú te reveles a sus vidas, para que ellos puedan conocerte y puedan gobernar conforme a tu verdad. Y así tu reino también se manifieste de forma tangible en nuestro país. Te pedimos, Señor, que no avance el mal, que no avance la violencia ni la injusticia, Señor, sino que quienes estén por delante, Señor, puedan procurar el bienestar, ese shalom que nos habla la Escritura, Señor, de estar bien, estar tranquilos, estar confiados, Señor, en que somos gobernados por personas idóneas. Sin embargo, reconocemos, Señor, de que tu reino se manifestará de forma plena cuando tú vengas. Tu reino no está de forma completa ahora. Y es por eso que somos llamados a no conformarnos a este siglo, a no conformarnos con lo que vemos ahora, sino que anhelar y buscar esa realidad futura que se manifestará cuando tú vengas, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con la oscuridad, a no conformarnos con la injusticia, con el pecado, sino que nos podamos vestir con esa armadura que tú nos das, a vestir con esas obras de luz que reflejan realmente que somos hijos tuyos, Señor. Te pedimos perdón si no hemos amado a nuestro prójimo, si no hemos amado a nuestros hermanos, si no hemos amado a aquellas personas que están afuera, deseosas de amor. Te pedimos perdón si hemos fallado, Señor, a tu ley, si hemos sido negligentes al cumplirla. Pero también te pedimos perdón por nuestras vidas, porque ciertamente nuestros pecados, nuestras acciones, muchas veces no han reflejado correctamente nuestra identidad. Muchas veces nos parecemos más a inconversos que a hijos tuyos, Señor. Y tú nos llamas a arrepentirnos de eso, a despertar, a pararnos de ese letargo y poder honrarte con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, porque ciertamente fallamos constantemente y solo por tu gracia y tu poder podemos seguir adelante, Señor. Te agradecemos por todo esto, en los méritos de Cristo. Amén.